Entre decenas de personas que aguardaban su turno, una mujer sostenía una pequeña urna contra su pecho. No lloraba, no gritaba. Solo la apretaba con fuerza, como si de ese objeto pudiera brotar una respuesta. Sandra había creído, durante 6 años, que dentro de esa urna reposaban las cenizas de su hermano Noé. Que ese polvo gris, entregado con solemnidad por una funeraria respetable, era todo lo que le quedaba de él. Que la despedida ya se había dado. Pero una noticia, tan brutal como impensable, la sacudió desde adentro. En un humilde predio del sur de Ciudad Juárez, en México, las autoridades habían encontrado 384 cuerpos embalsamados y ocultos en un crematorio que dejó de funcionar hace años. El nombre del lugar, Plenitud. El mismo lugar al que llevaron a Noé. Ella misma lo dijo con la voz quebrada ante las cámaras. Fuimos a otra funeraria, y nos dijeron que no eran cenizas, que eran piedras y tierra. Y entonces vino la pregunta que atraviesa el alma como un cuchillo en silencio. ¿Dónde está el cuerpo de su hermano? ¿Dónde están los muertos que confiamos al cuidado de otros? Porque no solo hallaron cuerpos. Encontraron una traición silenciosa, una estafa emocional que revivió el dolor de cientos de familias. Encontraron el horror en el abandono institucional, en la negligencia, en la deshumanización más absoluta. Esta es la historia de un crematorio que, aunque dejó de funcionar, siguió recibiendo cuerpos como si aún pudiera darles descanso. De cuerpos apilados como mercancía sin valor, abandonados en silencio por quienes juraron tratarlos con dignidad y respeto. De urnas llenas de tierra. Y de un país que, entre la muerte y la mentira, aún busca justicia para sus muertos. Porque a veces, el verdadero crimen no es lo que se oculta, sino lo que se finge haber hecho. La tarde del 26 de junio de 2025 a las 6:48 de la tarde, la policía abrió el portón de un lote ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, al sur de Ciudad Juárez, en México. Una llamada ciudadana había alertado a la policía de olores fétidos en el lugar. Lo que encontró la policía estremeció no solo a la ciudad, sino al país entero. Al cruzar el portal metálico, los agentes hallaron una carroza funeraria con una puerta abierta, y dentro, un cuerpo sin vida. Sin embargo, este no sería el peor hallazgo. Al entrar, encontraron muchos cuerpos más. En el primer cuarto, decenas de cadáveres embalsamados, apilados unos sobre otros, sin refrigeración, sin gas, sin electricidad. Un horno que llevaba al menos 3 años sin funcionar. La fiscalía confirmó el hallazgo de 383 cuerpos, 218 hombres, 149 mujeres y 16 de sexo indeterminado. Entre ellos había al menos 4 menores, y hasta un policía municipal. Todos habían sido embalsamados, con técnicas para conservarlos, pero nunca cremados. Permanecieron ahí por meses, algunos incluso desde marzo de 2022. Las familias confiaban en que sus seres queridos habrían sido cremados con dignidad. Tras esos muros, el dolor fue almacenado como si no doliera, como si la muerte pudiera embodegarse, cientos de cuerpos, alineados como objetos sin valor. Desde que surgieron las noticias del hallazgo, decenas de familias comenzaron a abrir las urnas que les entregaron, con el corazón temblando de miedo. Descubrir lo que había dentro fue un golpe brutal para muchos. No había restos humanos, solo piedras y tierra. Nadie sabe cuántos aún confían en que lo que resguarden sea su ser querido, lo que sí saben es que han sido víctimas de una mentira. Sandra lo resumió con palabras llenas de dolor. Fuimos a otra funeraria, y nos dijeron que no son cenizas, que son piedras de granillo y tierra. Nosotros nos sentimos impotentes porque creíamos que teníamos las cenizas de mi hermano. ¿Por qué nos hacen esto? Otro testimonio que estremeció a la fiscalía fue el de Ángela, quien, al revisar las cenizas de su esposo, descubrió una verdad escalofriante. Comentó: tengo una urna ahí, que realmente no es nada de ceniza,
son piedritas que ahí me entregaron. Detrás de esas urnas frías y vacías, se esconde una red de estafa funeraria. 6 funerarias de Ciudad Juárez subcontrataban al crematorio Plenitud, sin verificar si realmente se completaba el servicio. Padres, madres, hermanos y abuelos pagaron un adiós con dignidad que jamás llegó. En vez de paz, les entregaron mentiras. Y el duelo que ya creían cerrado, volvió a abrirse como una herida. Otra testigo, María, que perdió a su papá en 2020, relató la misma incredulidad y angustia al intentar cambiar las cenizas de urna, se dio cuenta de que se veían blancas y traían piedritas, y son muy diferentes al color más oscuro que deben ser. Ella dijo que es muy difícil estar pensando en esto todo el tiempo. Pedro está en la misma situación. Su tío acaba de fallecer el día 13 de junio, y se indignó al descubrir que su cuerpo fue encontrado sobre la carroza. Las urnas vacías dicen algo todavía más triste, no solo dejaron cuerpos abandonados, sin descanso. También rompieron la confianza de cientos de familias. Les robaron la dignidad, y les negaron el derecho más sagrado, decir adiós, despedirse por última vez de sus seres queridos. Durante años, un circuito silencioso y perverso se tejió alrededor del crematorio Plenitud. 6 funerarias, Ramírez, Latinoamericana, Luz Divina, Protecto Eco, del Carmen y Amor Eterno, enviaban cuerpos a ese lugar sin cuestionar su funcionamiento real. Familias confiaban en que ahí se completaría el último proceso de despedida, la cremación. Pero esa cremación nunca sucedía. Un fiscal dijo que el crematorio Plenitud era subcontratado por diversas funerarias, y entregaba cenizas. En apariencia no había nada raro. Nada que hiciera sospechar que la cremación nunca se llevaba a cabo. Las investigaciones revelaron que el horno llevaba al menos 3 años sin funcionar, las cámaras no refrigeraban y no había gas. Aún así, Plenitud siguió recibiendo cuerpos, 383 en total, mientras expedía certificados y urnas a las funerarias para entregar a las familias. Según las investigaciones, el dueño original del centro murió en agosto del 2023 y el encargado, que quedó a cargo, ahora está en prisión. Hasta este momento, se cree que desde esa fecha en adelante, empezaron a acumular los cuerpos. Así, el negocio funcionó sin vigilancia, sin luces, sin gas, solo con documentos y promesas. El sistema dependía de la ausencia de controles. La Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios y la Dirección de Ecología Municipal no inspeccionaban el lugar desde marzo de 2022. Y su permiso ambiental venció en marzo de 2023. En algún momento hubo una inspección. Detectaron una irregularidad, la corrigieron, y el lugar volvió a operar como si nada. Pero esa reapertura no significó que las cosas mejoraran. Fue solo una pausa en una cadena de negligencias. Hoy, lo que queda claro es que hubo algo más que descuido, hubo una indiferencia criminal. Una empresa que no hizo su trabajo, que no respetó ni a los vivos ni a los muertos, y que ahora nos deja frente a un drama que este país jamás había vivido. Los fiscales comenzaron a desentrañar el entramado. No solo era un crematorio inoperante, sino una red de estafa funeraria que operaba entre negocios aparentemente serios. Un representante de la Unión de Funerarios de Ciudad Juárez advirtió que un cuerpo no debe permanecer más de 24 horas sin ser cremado, y que cada horno tiene capacidad para 6 u 8 cadáveres diarios, indicando el contraste con la realidad del crematorio Plenitud. Pero, lo que los fiscales aún no han explicado es, ¿cuál es el procedimiento de las autoridades para asegurarse de que los crematorios cumplan con las reglas de seguridad? Y más allá de las cifras y los protocolos legales, lo verdaderamente doloroso está en el vacío dejado a cientos de familias. Ellos pagaron por un adiós, no por un engaño. Pagaron por honrar la memoria, no por documentos y urnas vacías. Detrás del número 383 hay vidas, historias y personas que dejaron de existir sin el adiós que merecían.
Fueron 383 personas recogidas por 6 funerarias, cada una con su propia historia. Entre ellas, estaban 4 menores, 3 de ellos, bebés recién nacidos. También había al menos un policía municipal, aún con su uniforme, una figura de servicio convertida en cifra. Familias como la de María, viven ese drama con desesperación. Prefiero que mi mamá esté entre los 383 cuerpos, dice ella, porque al menos así tendría una señal de dónde buscarla. Alma llegó a la fiscalía en busca de respuestas. Su mamá murió hace 3 años y fue velada en una funeraria que trabajaba con Plenitud. Ella comentó con voz temblorosa: queremos una respuesta para estar conformes, estar seguras de que tenemos a la persona correcta en nuestra urna. La fiscalía ha identificado hasta ahora 30 personas, gracias a pulseras hospitalarias y datos forenses. Pero lo que permanece es ese vacío. 383 cuerpos esperando un nombre, una familia, una despedida digna. Porque cada nombre pendiente representa un individuo que fue tratado como un número. Y ahora se busca darles el último homenaje, que les fue arrebatado. Y sus familias hoy exigen lo único que aún pueden darles: dignidad, memoria, un adiós. El horror que se descubrió en el crematorio Plenitud no ocurrió de un día para otro. Se acumuló lentamente, en silencio, a la vista de todos, y con la complicidad del olvido. Y es imposible no preguntarse, ¿por qué las autoridades no revisaron el lugar durante tanto tiempo? Durante más de 2 años, nadie inspeccionó el lugar. Ni la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ni la Dirección de Ecología del municipio. El último registro oficial indica que la última inspección fue en marzo de 2022, y que el permiso ambiental venció en marzo de 2023. Desde entonces, no hubo visitas, no hubo verificaciones, no hubo seguimiento. Solo silencio por parte de las autoridades. En lugar de controles, hubo indiferencia. En lugar de sanciones, hubo omisión. Mientras las familias lloraban en funerales creyendo que sus muertos eran cremados con dignidad, el horno de Plenitud seguía apagado, y los cuerpos se apilaban sin que nadie lo notara, o sin que a alguien le importara. El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, lo dijo de forma contundente. Hubo una inspección, una irregularidad que se corrigió y que se le volvió a abrir el establecimiento. Hay una evidencia contundente que nos habla de la total negligencia criminal de una empresa que no hizo su trabajo y que nos tiene colocados en un drama inédito. Lo que también está quedando claro es que no solo falló una empresa, falló todo un sistema de vigilancia y regulación. El predio operó durante años sin cumplir las condiciones mínimas de salud y legalidad. ¿Cómo es posible que nadie lo supiera? ¿O es que lo sabían, y simplemente lo dejaron pasar? Hoy, mientras cientos de familias buscan respuestas, hay otra pregunta que resuena con fuerza. ¿Dónde estaban las autoridades mientras todo esto ocurría? Porque el silencio también es una forma de violencia. Y en este caso, fue ese silencio el que permitió que la muerte no recibiera el respeto que merecía. En las primeras horas después del hallazgo, la Fiscalía de Chihuahua actuó con firmeza. El 1 de julio de 2025, José Luis Arellano Cuarón y su empleado Facundo Martínez fueron arrestados y vinculados a proceso por delitos como inhumación clandestina, exhumación y violación a la dignidad de cadáveres. El castigo al que se enfrentan es de 6 a 17 años de prisión y una multa por el equivalente de 8.000 a 17.000 días de salario mínimo general. La Fiscalía también presentó cargos por fraude, al entregar urnas con supuestas cenizas que no lo eran. El caso resonó con claridad en el señalamiento del fiscal: buscarán la pena máxima, y además investigarán si hubo omisiones graves por parte de las autoridades sanitarias y municipales. En la audiencia, la defensa trató de argumentar que la acumulación de cuerpos respondía a falta de trabajo o retrasos administrativos, se les juntó el trabajo, estaban apilados, no escondidos. Pero el juez descalificó este argumento.
Dijo: un crematorio no es un almacén, sino un destino final, y subrayó que si se excede el límite de 48 horas para cremar un cuerpo, es obligación notificar a la autoridad. Hasta ahora se han analizado 148 cuerpos, de los cuales, hasta el momento de esta grabación, 30 ya tienen identificaciones. Ya que, hasta la fecha, han acudido a la Fiscalía 1.237 personas, que dicen haber sido afectadas por el crematorio, de las cuales solo 796 se determinó que pudieran haber sido afectadas por el crematorio Plenitud. Aún así, esta cifra es mucho mayor de lo que las autoridades esperaban. Muchas de estas familias han presentado denuncias por fraude y reclaman restitución, ADN y certeza legal. El secretario de Seguridad Pública Federal también se involucró, confirmó que incluso se habían entregado arena para gatos, piedras de pecera y restos de animales, en lugar de cenizas humanas, y reiteró que la Fiscalía Estatal seguirá adelante con la investigación. A pesar de los argumentos de la defensa y supuestas sanciones administrativas previas en 2020 y 2022, el juez ratificó la acusación de delito penal, no solo falta administrativa, y estableció prisión para los acusados, así como espacio para ampliar el caso hasta enero de 2026. Este no es solo un caso de negligencia, es un juicio social. En Ciudad Juárez, las familias están indignadas, exigen que se haga justicia. Quieren respuestas, identificación, condenas para los responsables. Ciudad Juárez siempre ha cargado con estigmas. Es una ciudad marcada por la violencia, las desapariciones, la impunidad. Pero lo que ocurrió en el crematorio Plenitud no fue obra del crimen organizado. Fue algo más frío, más sistemático. Fue la descomposición silenciosa de un sistema que no protege ni siquiera a los muertos. Encontrar 383 cuerpos almacenados, embalsamados y abandonados no solo revela una estafa. Revela algo más profundo y doloroso, el estado de la dignidad humana. ¿En qué momento las instituciones permitieron que lugares como este operaran sin control? ¿Por qué se otorga a sus dueños el poder de decidir quién merece ser cremado y quién puede quedar olvidado entre cuatro paredes? ¿En qué momento una urna llena de tierra se volvió aceptable como despedida? Este caso nos enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Qué valor tiene una persona cuando ya no respira? Porque este no fue un crimen impulsivo. Fue un negocio sostenido por la indiferencia. Un modelo que lucraba con la muerte mientras simulaba respeto. Un sistema que se apagó por dentro, y que nadie quiso mirar. En los rincones polvorientos del crematorio Plenitud había más que cuerpos, había padres, niños, mujeres, trabajadores, policías. Y aunque nadie los nombró durante años, todos tenían una historia. Todos merecían una despedida real. Pero no la tuvieron. Lo más devastador de este caso es que no nos enfrenta al horror de un asesino solitario. Nos enfrenta a la normalización del abandono, a la burocracia que permite que una funeraria entregue piedras, y que un horno roto siga operando como si fuera legítimo. Y es aquí donde la tragedia se vuelve espejo. Porque no se trata solo de un crematorio fallido, sino de un sistema que permitió que la muerte se gestionara sin respeto, que la memoria se diluyera, y que el olvido se hiciera parte del procedimiento. Ciudad Juárez vuelve a ser escenario de una catástrofe humana. Y estos cuerpos no merecían terminar en la oscuridad, sin nombre, sin duelo, sin justicia. Porque cuando un país pierde el respeto por sus muertos, ¿qué esperanza le queda a los vivos? En Ciudad Juárez, 383 cuerpos esperaban en silencio. No hablaban, no pedían justicia, pero estaban ahí. Como si su sola presencia bastara para recordarnos que hay historias que nunca debieron terminar así. Reconocemos que no eran números, eran personas. Y aunque durante mucho tiempo fueron olvidadas, su hallazgo nos deja una pregunta que aún no tiene respuesta: ¿cómo puede mantenerse la dignidad en la muerte,
cuando quienes debían cuidar, dejaron de mirar? Durante años, nadie pareció notar lo que pasaba en plenitud. Ni las funerarias que enviaban los cuerpos, ni las instituciones encargadas de supervisar. Todo siguió funcionando como si nada, mientras detrás de una puerta cerrada, algo profundamente humano se perdía. Este no es solo un caso que impacta por sus cifras. Es una invitación a pensar en lo que significa el adiós, en el valor de los rituales, en la necesidad profunda que tenemos de cerrar ciclos con dignidad, porque decir adiós también es una forma de amar. Algo que nos deja esta historia, es la certeza de que la memoria importa, que cada vida merece ser recordada, y que la dignidad no debería terminar cuando se apaga la vida, sino que es algo que debe acompañarnos hasta el final. Que estas 383 personas encuentren su lugar, que sus familias encuentren paz, y que, como sociedad, nunca dejemos de hacer preguntas que nos ayuden a cuidar mejor, incluso a quienes ya no están. Así termina esta historia, en un lugar donde el silencio duró demasiado. Porque a veces, lo más doloroso no es lo que ocurre a escondidas, sino lo que ocurre a la vista de todos, y simplemente no se ve. Gracias por acompañarme en esta historia, porque en la búsqueda de la verdad, siempre hay algo más que descubrir.